Vale. Bueno, atxaleon, eskerrik asko etortzeagatik. Bueno, nire izena Xabier Sánchez Agirre Gomezkorta da, eta hemen Errenteriako Gazteria zinegotzien naiz. Eta, beno, hitzaldi honekin, bai balorean jarri nahi dugu, pandemia egoera honetan, pandemia egoera intzail hauetan, politikak beste era batean egiteko modua badagoela. Eta zehazki, udal politika gure errealitatearen egunerokotasuna aldatzeko ahalmena dugu, eta hori jarri nahi dugu balorean gure gonbidatuak hona ekarriz. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Decía que con esta pandemia, desde luego se ha puesto en solfa, ¿no? Bueno, muchas cuestiones, y hay una de esas que veníamos diciendo que se pueden hacer las cosas de otra manera, y es que este contexto tan complicado desde luego nos ha enseñado que sí que había cabida para hacer políticas de otra manera y en otras claves. Y en este concreto hablamos desde lo local, desde lo municipal, y para ello también hemos querido traer diferentes experiencias de esa gestión municipal y de hacer las cosas de esa forma diferente y además en un contexto tan complicado desde las realidades locales. Entonces, bueno, voy a ir introduciendo a nuestras invitadas e invitados. Vamos a empezar por Lluís Mijoler, que es alcalde del Prat de Llobregat, que bueno, el Prat tiene una población de unos 64.000 habitantes, está situada muy cerca de Barcelona, está en su área metropolitana, que aquí probablemente nos suene y conozcamos por el hecho de que está el aeropuerto en el término municipal. Pero bueno, ahora Lluís, bueno, para que para que no se sitúe, el Prat es un municipio históricamente gobernado por fuerzas de izquierdas, primero por ICV, ahora por el Prat en Comú. Y bueno, es también uno de esos ejemplos de que no solo en esta época tan complicada y en estos momentos de efervescencia, pues esas políticas se pueden hacer de otra manera, sino que además el Prat es señal de que desde hace décadas se puede construir todo eso de otra forma. Entonces, bueno, vamos a empezar por lo que es el comienzo de la pandemia, ¿no? De ese momento de shock, llega la pandemia mundial, y aquella gente que está en responsabilidades de gobierno tiene que empezar a gestionar lo local, la realidad en ese contexto. Entonces, bueno, Lluís, ¿qué medidas tomáis para garantizar el acceso a servicios públicos que ofrecéis desde el ayuntamiento, dar esa respuesta a las nuevas necesidades? Aquí, por ejemplo, en el Prat, pusisteis en marcha medidas para garantizar suministros de agua, para garantizar que no hubiese cortes en la electricidad, hubo adaptaciones de servicios como los de mediación, buena vecindad, etcétera. ¿Qué más nos puedes contar, Luis? Bueno, pues primero de todo, gracias por invitarme. Yo estoy encantado de estar en Errentería porque mi abuela, por parte de padre, nació aquí, o sea que, aunque migró jovencita al Prat, pero vaya, que tengo raíces de aquí de Errentería. Sí, la verdad es que, y antes lo comentábamos un poco, ¿no? O sea, cuando, yo qué sé, la Federación de Municipios edita un libro que dice soy concejal y ahora qué, ¿no? O algo así parecido, no estaba escrito en ningún sitio, no había ningún manual que dijera, pues, estado de alarma y pandemia mundial y ahora qué, ¿no? O sea, era como que nos encontrábamos todas con muchísimas incertidumbres, igual que la población. De hecho, tú dices, ¿verdad? El Prat se ha gobernado desde, bueno, decimos que somos ciudad del cambio desde el año 79, ¿no? Pero es que además el alcalde que estaba antes que yo, Luis Tejedor, un histórico, fue alcalde durante 37 años. Yo recuerdo hablar con él a pocos meses de la pandemia, sobre el verano, y decirle, hostia Luis, no sé cómo ves cómo lo estamos haciendo y tal, y no sé qué, porque claro, esto está siendo muy complicado. Y me digo, oye, es que yo no sabría qué hacer, no sabría qué decirte, no sabría qué es lo que podríais hacer mejor. Lo estáis haciendo muy bien, la verdad, porque la incertidumbre era total. Claro, en estos momentos de incertidumbre, sobre todo, nosotros nos planteamos dos cosas fundamentales que creíamos que era lo que nos tocaba hacer como administración. Y sobre todo supliendo a otras administraciones que de alguna forma abandonaron el día a día, cerraron persianas, ¿no? Cerraron la atención al público y cerraron la atención a las personas, y que la única persiana prácticamente que había abierto eran los supermercados, las panaderías y la puerta de la ayuntamiento. Entonces, había dos cosas fundamentales que eran, en primer lugar, transmitir información veraz.
ante las fake news, los rumores, la diversidad de noticias, la complejidad de las medidas que se tenían que tomar, los horarios, las mascarillas, etcétera, pues intentar desde el ayuntamiento transmitir toda esa información de una forma segura y veraz. Y por otro lado, una evidencia que siempre nos hemos dedicado a hacer, pero que en ese momento era todavía más fundamental, que era que nadie quedara atrás, absolutamente nadie. Lo sabemos y ahora lo sabemos porque además, claro, con la perspectiva histórica lo podemos ver, pero quien más sale perjudicado de una crisis siempre son las personas más vulnerables. Y aquí el riesgo que estábamos corriendo, y así fue, es que todavía las personas vulnerables fueran todavía más y que otras personas lo fueran y se convirtieran. Nosotros en el programa de actuación municipal teníamos previsto una oficina integral de atención, de acción social, la pusimos en marcha en ese momento, pero es que en el año 2020 llegamos a atender casi 25.000 solicitudes y casos relacionados con acción social, una auténtica barbaridad. Tuvimos que, por lo tanto, también servicios de mediación, porque también es verdad que la convivencia estaba siendo difícil y complicada en muchos casos. Antes también comentábamos antes de empezar los vigilantes de balcón, ¿no? Todos los problemas que se generan de convivencia, que si hay una fiesta, que si hay más personas, que si hay no sé qué. Entonces, todo eso intentamos también aumentar nuestro programa de mediación. El tema de una de las personas más vulnerables y que más les preocupaban era la gente mayor, ¿no? Y cómo la gente mayor, por ejemplo, que tenía mucho miedo a salir, muchísimo más miedo que el resto de la población, porque además era el sector de la población que más estaba sufriendo sanitariamente la pandemia, ¿no? Porque estaban muriendo literalmente en las residencias y también en sus casas, cómo la gente no podía salir, y a partir de ahí cómo generábamos una red de solidaridad ciudadana para que hubiera quien pudiera irle a comprar, por ejemplo, al vecino o a la vecina que vive solo y que no se atrevía a salir de casa. O el tema de lo que también hizo Rivas, de los APATs a domicilio, ¿no? de los menús a domicilio, ¿no? Cómo aumentamos un 65% un servicio que ya teníamos, que va encaminado a la gente mayor y que lo hacemos a través de una fundación que es con un patronato municipal que es de gente discapacitada y que además son los que se encargaban de repartir, y bueno, aumentamos esto hasta un 65%. Entonces, todo esto lo enmarcamos dentro de una campaña que dijimos al Prat ens cuidem, en el Prat nos cuidamos, y que englobaba todo esto. Además, en tiempos de confinamiento, el no poder celebrar, yo que sé, fiestas como San Jordi, fue de las primeras que tuvimos, o para nosotros en el mes de marzo es un mes en el que celebramos las fiestas de la alcachofa, ¿no? Y que hay diferentes fiestas porque es un producto estrella para nosotros. Tenemos parque agrario también, o sea, no solo tenemos aeropuerto, un 50% del término municipal ocupado por el puerto y por el aeropuerto, sino que también tenemos un parque agrario. Entonces, en esa dificultad de celebrar unas fiestas que son muy tradicionales, que la gente sale a la calle, que se encuentra, que se genera comunidad. ¿Cómo lo hacíamos eso a través de las redes? ¿Cómo nos inventábamos que hicieran vídeos, que los colgaran, que colgaran recetas de cómo habían hecho, cómo compartían esa fiesta de la alcachofa, etc. Y por supuesto movilizar recursos. Movilizamos 6 millones de euros en el año 2020, estamos hablando del presupuesto nuestro es de unos 100 millones aproximadamente, consolidado con empresas municipales, unos 110, algo así, sin inversiones, pues movilizar 6 millones extra para acción social. Estamos hablando de un municipio que tenemos, somos la quinta ciudad de España, la tercera de Cataluña en gasto por habitante en acción social, ¿no? Y además en niveles de excelencia, porque vamos a movilizar 6 millones más, os podéis imaginar la cantidad de recursos que necesitábamos para nuestra población. 6 millones en el 2020, 8 en el 2021, ya en un presupuesto de reconstrucción, que si queréis luego hablamos también de la reconstrucción, etcétera. Pero básicamente es eso, ¿no? O sea, era saber que una vez más el mundo local tenía que suplir al resto de administraciones y que era la única referencia que tenía la ciudadanía, era su ayuntamiento. Y eso yo creo que lo asumimos, y que también hay que decir que los trabajadores y trabajadoras del ayuntamiento pues tuvieron muy buena voluntad y muy buena voluntad de servicio público, ¿no? De prestación de servicio, y nos acompañaron en todo momento y pudimos estar al lado de la ciudadanía, pero desde luego lo pasamos fatal los dos. Vale, gracias Luis. Voy a pasar a nuestra siguiente interviniente. Ella es Maite García Ontiveros, que ya os sonará de algo.
es bueno, la portavoz local, la portavoz del grupo municipal del Elkarrekin Errenteria, actualmente concejala delegada de Cultura y Deportes. Y bueno, aquí en el contexto de Errenteria, pues bueno, también llevábamos desde el año 2011 con gobiernos de Bildu, Izquierda Unida, Podemos y demás. Entonces, bueno, ya partíamos de un contexto en el que había una serie de políticas, pero además todas estas políticas que pusimos en marcha desde el ayuntamiento, como planes de choque y demás, también se vieron reforzadas por una iniciativa comunitaria que desde luego fue de la mano del ayuntamiento, que fue la red público-comunitaria, y de eso te lo voy a preguntar. ¿Qué nos puedes decir sobre ella, Maite? Denoi, mila esker etortzeagatik. Gaur hemen udal kudeaketa pandemia garaian, gestión municipal en los tiempos de pandemia, yo venía un poco a explicar en Rentería qué es lo que hemos hecho, pero también a explicar, porque me parece que durante todo este tiempo de pandemia se han hecho cosas muy interesantes en muchos municipios y que muchas veces no tenemos estos espacios para compartir. Entonces me parece que tan importante es trabajar como escuchar y aprender de otras experiencias en otros municipios. Llega la pandemia, nos ponemos en marzo, llega la pandemia, se cierra todo y de repente lo que dices tú, no hay manual. Vale, ordenador, vale. No tenemos manual, no sabemos exactamente qué hacer, si vamos a atinar o no vamos a atinar, pero empezamos a ver desde el principio que nuestra población va a tener una serie de carencias. Nos confinan a dos grupos. Nosotros aquí vemos que tenemos dos grupos muy importantes que van a quedar bastante perjudicados y un poco con una sensación de soledad, y es las personas mayores y también son los niños y los adolescentes. Empezamos a ver que había situaciones que hasta ahora nos habían planteado aquí, a las que no teníamos respuestas, pero a la vez de que nosotros estábamos trabajando, y es algo de agradecer a Raza León, es algo de agradecer que nosotros hemos trabajado todo el equipo de gobierno conjunto, todos en la misma dirección. Entonces ha sido más fácil, entiendo, y entonces a la vez creamos la ciudadanía quiere participar en ayudar, porque es consciente de que yo me siento muy orgullosa de los ciudadanos de Rentería, de que todos tenemos que arrimar el hombro, y se crea una red público-comunitaria. Esta red público-comunitaria que está gestionada por el ayuntamiento, o sea, los recursos se ponen desde el ayuntamiento, pero se trabajan con otros agentes y se trabaja con voluntarios. ¿Qué se hace? Voy a contar un poco así de resumidas maneras. Mucha gente queriendo ayudar, se hace una llamada desde el ayuntamiento, se piden voluntarios, porque como antes os había dicho, vemos por ejemplo el tema de las personas mayores. Con todos esos voluntarios, los recursos del ayuntamiento, con los de protección civil, bueno, pues vemos que tenemos en Rentería unas 7.400 personas mayores de 70 años. Hacemos un cálculo de personas entre 65 y 70, y al final hay entre unas 8.000 y pico personas en esa franja de edad que no sabemos cómo están. Entonces se pide ayuda a la comunidad, y esas personas voluntarias desde sus casas, porque también teníamos claro que teníamos que primar la seguridad de las personas voluntarias, lo que hacen es llamar personalmente a todas esas personas para preguntarles qué tal están, si necesitan algo, si necesitan no solo temas materiales, si necesitan que se les compre medicamentos, si necesitan que se les ayude con la compra, cómo se sienten, sino que también cuidarles más por dentro, ¿no? Llamarles y decirles, necesitas, te sientes bien, necesitas que te llame alguien todas las semanas, o para que estés un poco en contacto. Se hicieron un montón de llamadas, y ahí tuvimos una visión de cómo estaba el pueblo, y sobre ese tema hicimos muchas cosas. Se creó toda una red, y se llevaba
la compra, a las personas a casa se les llevaba las medicaciones, se les llamaba por teléfono para preguntarles qué tal estaban y se tenían conversaciones con ellos, porque considerábamos, y es verdad que en este ayuntamiento siempre hemos puesto al ciudadano y a la ciudadana en el medio, y entendíamos que ese cariño lo tenían que sentir, que bastante duro era estar solo en tu casa en una pandemia, que no sabías cuándo iba a terminar y sin recursos. Entonces, bueno, esa ha sido una experiencia muy buena que ha salido en este municipio. Sí que es verdad que aparte de esas franjas salieron, hay más casuística que salió. De repente te planteas, uy, las personas que viven en calle, pues se pusieron recursos para que pasasen la pandemia de la mejor manera posible. ¿Qué pasa con las mujeres maltratadas? Ahí había una pelota muy caliente y yo quiero agradecer a todo el mundo que ha participado en todas estas cosas con todo ese cariño, porque me parece que no solo la labor del dinero, sino la labor del por detrás es muy importante. Y luego tuvimos también ¿qué pasa con los niños y las niñas? Los niños y las niñas que tienen las escuelas y las ikastolas y se empiezan a dar clases online. No todo el mundo, no todos los niños y las niñas, no todos los jóvenes, y me pregunta Leticia, que dice mi amigo, no todos los jóvenes y las jóvenes tienen un ordenador o tienen acceso a internet. Entonces, el Departamento de Educación habló con los colegios y con las ikastolas y vieron que niños estaban en la situación en la que no tenían acceso a internet, no tenían una tarjeta SIM o sea, no tenían wifi o no tenían un ordenador. Sí que es verdad que los colegios y las ikastolas pusieron recursos, pero desde el ayuntamiento se compraron un montón de ordenadores y tarjetas para que todos esos niños y esas niñas pudiesen seguir sus clases pues, de una manera más normalizada. Entonces, bueno, eso es de las cosas más... hemos hecho muchas cosas, pero yo creo que eso es algo que ha funcionado muy bien en Rentería, que es verdad que la ciudadanía se volcó con la propia ciudadanía y el que nos tenemos que cuidar y nos vamos a cuidar aquí funciona. Vale, es que ricasco, Maite. Vale, pasamos al siguiente invitado. Él es Pedro del Cura Sánchez, alcalde de Rivas, Vacia Madrid. Rivas tiene 92.000 habitantes, es limítrofe con la ciudad de Madrid. Y bueno, a pesar de lo que su nombre nos evoque, no es un municipio que se formara para vaciar Madrid, ni está en el camino que va hacia Madrid, sino que viene así, un trivia que os doy, que viene del árabe, que significa Campo de Madrid, Posada de Madrid. Y bueno, es un municipio que un poco, marcando un cierto paralelismo con el nuestro, sí que tuvo un crecimiento poblacional muy importante, incluso más acentuado en el caso de Rivas, que se dio sobre todo en los años 80. Como ya ha mencionado Lluís, en Rivas, en este contexto, se surgen iniciativas como el servicio de comida a domicilio, que ya existía, pero ahí se reforzó. También hubo una experiencia de red comunitaria, ¿no? Como la que podíamos tener aquí otros municipios, en este caso para comprar alimentos, de medicamentos y demás. ¿Cuáles son estas experiencias? ¿Qué nos puedes comentar, Pedro? Vale, Kaixo, Arantxa León, eskerrik asko, Xavi. Y gracias también al grupo municipal por invitarme, ¿no? Por estar aquí con vosotros, con Maite y con mi querido Lluís, que a veces nos toca hacer bolos, y estamos encantados de venir aquí y que hayáis venido, ¿no? a escucharnos. Fijaros, lo que yo os cuente un poco que hemos hecho en nuestro municipio se va a parecer mucho a lo que estamos contando, ¿no? Porque yo creo que en general en las ciudades, en los barrios, hemos dado respuestas muy parecidas, ¿no? Que si queréis entro en algunas. Y la primera reflexión es porque ha pasado algo que es interesante. Y es interesante además que aunque parece que estamos hablando en pasado, lo refresquemos y lo potenciemos. Y es que cuando todo se cae, que es lo que pasó en la pandemia, cuando de repente nos encierran en casa, cuando pasamos ese miedo, esa incertidumbre, lo público también se cae, desaparecen los servicios, desaparecen las ventanillas, las oficinas, los lugares habituales que un ayuntamiento presta servicio, todos esos edificios y esas concejalías. Y cuando nos tenemos que poner a organizar la sociedad sobre la nueva realidad que nos ha traído la pandemia, pues nos damos cuenta que
nos faltan muchos recursos, porque estamos acostumbrados desde la administración a que la gente venga hacia nosotros y en función de las necesidades que nos planteas hay algún tipo de intervención, casi siempre en algún espacio público o en algún espacio municipal. Pero la gente estaba en su casa. Y hay un elemento, lo que comentaba Maite, que ha sido clave. Y es algo que no debemos perder, que es la organización ciudadana, la organización vecinal. Lo que ha permitido identificar de manera temprana y rápida qué gente, qué familia lo estaba pasando mal. Nosotros activamos el servicio de comida a domicilio y a partir del servicio de comida a domicilio, el hacer las compras, el tirar la basura, el todo lo que tiene que ver con atender, asistir, el llamar a la gente sencillamente para saber cómo estaban, cómo llevaban la cotidianidad, si hacían ejercicio, si hablaban con un familiar, si veían la tele, esa parte, ¿no?, de saber que la administración la tenían al lado. Y lo hemos hecho porque, bueno, en algunos casos tenías bases de datos, pero en otras casos te llamaban los vecinos. Oye, tenemos al del tercero C, a Menganito, que vive solo y que no sabe, y sus hijos no pueden venir a verle. Es decir, que los vecinos le estamos dando un toque, que lo estamos organizando. Bueno, pues ya tenías ahí uno identificado y que además tenía a los vecinos organizados para atenderlo. Eso ha sido clave. El tejido social de la ciudad es lo que ha sido clave. Siempre hablamos de que el tejido social es muy importante, las asociaciones, los colectivos. Nosotros sacamos mucho pecho de las entidades vecinales que tenemos en la ciudad, más de 330 asociaciones vecinales, y nos hemos dado cuenta que la gente, los grupos, esos grupos de WhatsApp a veces del cole, de los de la asociación cultural, que no estaban en estas cosas ni mucho menos, se convirtieron en grupos de apoyo mutuo, ¿no? Y eso fue clave, y eso nos permitió tener todos los ojos en la ciudad, en la gente, y poder articular los servicios, poder ir migrándolos a una atención directa a las casas, ¿no? Y a que a nadie le faltara de nada y que todo el mundo que tuviera alguna necesidad podría contactar con nosotros, modificar, como decía Luis, la comunicación. Al final el ayuntamiento era el único que comunicaba, y los alcaldes, los equipos de gobierno, los domingos por la noche leyendo el BOE, ¿no? Porque el lunes por la mañana había que aplicarlo y tampoco había un manual. Yo creo que eso es importantísimo, porque según se ha ido llegando el desconfinamiento, nos hemos ido encontrando con la sociedad que iba saliendo de ahí, que no era la misma sociedad que había entrado, y si queréis luego también comentamos un poco sobre eso, y afloraban esas situaciones de desigualdad, ¿no?, que en la ciudad estaban garantizadas. Maite hablaba lo de los colegios, ¿no?, cuando de repente te das cuenta que hay gente que no tiene medios para enseñar, para aprender de una manera que ni siquiera los docentes estaban preparados para hacerla tampoco, ¿no? Y la clave es lo que tiene que ver básicamente con la esencia del municipalismo, ¿no?, que es la proximidad, que es el cuerpo a cuerpo, que es saber con nombre y apellido dónde tienen las necesidades en tu barrio, en tu ciudad. E insisto, una ciudad como la nuestra, con muchísima inversión también en servicios públicos, con una organización municipal muy descentralizada, si no hubiera sido por la organización vecinal y por cómo se ha tejido precisamente esa red, hubiera sido imposible. A día de hoy todavía sigue funcionando la red de recuperación de alimentos, que es una red vecinal que organiza e identifica necesidades que tenga la gente en sus casas, ¿no? Se puso en marcha en la crisis del 2008, prácticamente estaba para extinguir, pero mantenía su estructura, y ahora mismo ha vuelto a tener actividad y funcionamiento. A día de hoy la sigue teniendo, incluso mayor que la que tenía en la crisis de 2008. También hay una reflexión importante. Se está saliendo de esta pandemia en un contexto de desigualdad que es mayor, porque tiene mayor dimensión incluso que la crisis anterior. El poder tener esa red operativa y funcionando en la ciudad, gente que en ningún caso eran ni demandantes ni usuarios, por ejemplo, de los servicios sociales, porque entendían que no era el espacio donde tenían que ir, o sentían el estigma de tener que ir allí a pedir una ayuda, a pedir alguna necesidad, porque nunca lo habían hecho. Son la gente que está trabajando, los que son usuarios de esta red, y que además, en cuanto recuperan su situación, ¿no?, su vida, ¿no?, coger un poco las riendas de la vida, vuelven a sus trabajos, se acaban esos ERTEs, participan y se convierten en activistas de este espacio, ¿no?, porque a mí me han ayudado cuando lo necesitaba, y ahora que tengo mi espacio resuelto, voy a ayudar para ello. Entonces, yo creo que se han generado situaciones interesantes que en este sentido deberíamos de reforzar, ¿no?, y sobre todo que no se queden solo en unas buenas prácticas, ¿no?, que en un contexto concreto conseguimos un poco salir adelante, porque ahora hay todo un elemento de reducción de daños, ¿no?, o de vuelta a lo anterior, que creo que tenemos que tener ahí
ser observadores de esa realidad e intervenir sobre ella, ¿no? Porque creo que viene ahora, quizás después de ver esa perspectiva histórica, pese a todo el miedo, como os digo, toda la incertidumbre, me da la sensación que ahora viene lo difícil, ¿no? Vale, gracias, Pedro. Vale, y doy paso a la última interviniente, que bueno, es Miren Echeveste Lacón, que bueno, ella es concejala delegada de Igualdad y Euskera en el Ayuntamiento de Irún. Bueno, más o menos ya conocemos a Irún, la ciudad fronteriza, compartiendo realidades también con nuestra realidad local. Y aquí se da la particularidad de que precisamente Miren, aunque sí que era concejala cuando empezó la pandemia, lo era en la oposición. Entonces, bueno, Miren, yo te voy a preguntar sobre cuál era la perspectiva, o sea, cómo os planteabais la realidad de ese ayuntamiento, pero desde la oposición. Bai, kaixo, arratsaldeon, eskerrik asko. Pues sí, la realidad es bien distinta desde la oposición, aunque sí que es verdad que en la posición de pandemia hubo una clave muy importante, y es que a nivel local, a nivel municipal, al menos en Irún, por lo que yo conozco, en la mayoría de los municipios, todos los partidos a nivel municipal entendíamos que era una realidad para la que nadie estaba preparada y que al final aquí había que arrimar el hombro, y que el partidismo igual había que dejarlo para otro momento, ¿no? Y entonces se conformó esta especie como de buena política o buena manera de hacer política, en la que el alcalde informaba periódicamente todas las semanas sobre las novedades que había a través de Junta de Portavoces, y ahí todos los grupos políticos podían aportar ideas, proponer diferentes alternativas. Y bueno, y ahí se recogía un poco, se convirtió en ese espacio, ¿no?, de enriquecimiento político, que fue, la verdad es que creo que fue una manera acertada de poder llevar a cabo, ¿no?, todas las remodelaciones que había que hacer una y otra vez para poder gestionar los servicios públicos, esos servicios necesarios e imprescindibles para que son de nivel local. Podemos hablar del servicio de atención a domicilio, del reparto de alimentos a personas mayores, de seguimiento también, que se hizo también en Irún, el llamar a las personas mayores de 70 años para saber cómo estaban en todo momento. Estas cosas que al final se te van ocurriendo, pero si tienes también al resto de partidos políticos en la misma clave, que es la de construir y la de vamos a hacerlo todos entre todas, arrimando el hombro, sale mejor. Y así sí que es verdad que esos 2 meses fueron muy duros, pero yo creo que salvamos las papeletas bien, también con la ayuda de la sociedad civil organizada, porque aunque la mayoría, sí que es verdad, de los agentes culturales y deportivos y demás cerraron la persiana y estábamos todos encerrados en casa, sí que es verdad que la sociedad civil organizada, dedicada sobre todo al bienestar social, siguieron funcionando de alguna manera. La Cruz Roja no dejó de funcionar, Protección Civil no dejó de funcionar, Cáritas no dejó de funcionar, el Banco de Alimentos no dejó de funcionar. Ahí hay toda una red también construida durante muchísimos años que, si acaso, durante aquellos momentos se prestó a colaborar y ayudar en lo que hiciera falta y a reforzar incluso, ¿no? Y ahí también se creó la red de voluntariado, que luego en realidad no hizo tanta falta, porque es verdad que con Protección Civil y con todas estas redes de voluntariado ya consolidadas, ya se pudo hacer frente a prácticamente casi todas las situaciones que hubo en Irún. Sí que me detendría un poquito porque ya que has preguntado por oposición, situación, posición y no gobierno y demás. Sí que en Euskadi, y esto es importante también, yo creo que, porque la pandemia en Euskadi sobrevino en mitad de una campaña electoral. No lo olvidemos que el gobierno vasco como tal estaba disuelto y se tuvo que conformar un gobierno transitorio. Y eso sí que también de alguna manera, porque al final todas las normativas estatales luego había que traducirlas también aquí en lo local, y cómo se tomaban las decisiones, pues sí que había cierta confusión, y ahí era muy importante los canales de comunicación más cercanos a la ciudadanía, que eran los ayuntamientos, porque sí que es verdad que aquellas medidas que salían en el boletín oficial del Estado, luego muchas de las competencias eran autonómicas, y ahí digamos que el homólogo, que sería Urkullu,
tenía que también hacer su propia resolución a través del gobierno para trasladar esas medidas a medidas concretas en su territorio. Y ahí sí que había ciertas, digamos, incoherencias a veces, ¿no? Y entonces sí que eso podía generar cierta confusión a la ciudadanía, que también se salvó, y yo creo que ahí todos los partidos a nivel local y todos los agentes jugamos un papel muy, muy importante en transmitir la información, digamos, la que realmente afectaba a los ciudadanos y a las ciudadanas, ¿no? de lo local, en transmitirles cuál era la información que les afectaba a ellos directamente, ¿no? Exactamente. Y yo creo que eso es el resumen de esos 2 meses, que fue un poco un caos en el que estábamos todo el rato viendo a ver cuándo llegaba el final del túnel, ¿no? Creíamos que iba a llegar un final y que, bueno, 1 mes, 2, 3... Creo que nadie se imaginaba, bueno, los médicos y los sanitarios sí, ellos lo tenían muy claro, que no se iba a acabar enseguida, pero yo creo que cuando salía la ciudadanía a las 8 de la tarde aplaudiendo, creo que estábamos pensando, bueno, 1 mes, 2, en verano esto se acaba, llega el sol y el sol mata todos los virus, mata todo y esto se va a acabar ahí. Y casi como un quiero y no puedo, ¿no? En todo momento ha sido un quiero y no puedo. Quiero empezar a hacer ya las cosas, quiero retomar mi vida, quiero retomar la actividad, pero no puedo, ¿no? Y eso también es verdad que ha generado mucha apatía, muchas depresiones, muchas situaciones que no paramos de denunciar, específicamente aquí en Euskadi, proponiendo incluso leyes, bueno, incluso que se refuerce la sanidad y la atención a las patologías mentales, ¿no? Porque es verdad que el auge de la depresión y demás ha sido brutal, ¿no? Y ahí creo que ahora mismo estamos en una situación muy, muy delicada en la que tenemos que ver cómo vamos a afrontar esta salida de la situación más grave de la pandemia, pero muy, muy debilitados a nivel anímico, social, asociativo y demás. Y ahí es el reto que tenemos ahora. Pero bueno, volviendo a hace 2 años, esa fue un poquito la clave. Que luego es verdad que una vez que entras en el gobierno municipal cambia radicalmente, porque empiezas a tener que hacer frente a cuestiones que no te planteas desde la oposición, ¿no? Pues cuestiones como puede ser los contratos, las empresas que tienen contratos con el ayuntamiento, las obras que se han parado durante 2 meses, cómo se traduce eso en servicios jurídicos que tienen que estar haciendo resoluciones para prolongar los periodos de obras, para incluso indemnizar a empresas. O sea, es como un totum revolutum que todavía a día de hoy todavía nos llega así de repente una resolución que tenemos que validar en la Junta de Gobierno, y dices, todavía por el cierre durante aquellos 2 meses de, yo qué sé, un bar cedido a un colectivo, ¿no? Y dices, no me puedo creer que todavía estemos así. Pero sí, o también haciendo reequilibrios económicos a polideportivos, a clubes, que aquello fue muy duro, pero que lo que ha venido luego después tampoco ha sido, digamos, no ha venido con un manual. En ningún momento se ha establecido un manual sobre cómo funcionar en pandemia, y es verdad que ha sido como las olas, una arriba y abajo, y eso también ha traído una y otra vez también tener que adaptarse a las nuevas restricciones, nuevas situaciones. Y ya por terminar, yo creo que ahora mismo puedo decir así en global que yo creo que el gran reto ahora mismo es cómo funcionar con un 30% menos de plantilla. Porque creo que eso ha sido básicamente lo traducido de la 6ª ola, ha sido cómo sacar adelante la gestión municipal con un 30% menos de trabajadores y trabajadoras en el ayuntamiento. Digo, para que si alguien dice, oye, que prometiste esto y no llega tarde, y dices, ya, es que de 6 trabajadores me quedan 3. Y hombre, pues dan de sí lo que dan de sí. Bueno, y eso ha sido un poco... A ver, vale, es que ricasco, miren. Pues tomando un poco esto último que comentaba Miren, que era eso, ya pasamos esos primeros 3 meses de pandemia, ya empiezan las escaladas, se empieza a desconfinar a la población, y entonces es ya cuando empieza a verse la resaca. Ya hemos visto toda la marejada que ha supuesto el COVID, y ahora nos tenemos que centrar qué queda a continuación. Que decía, miren, esto tampoco venía con un manual. Entonces, ¿cómo se afronta? O sea, de esas diferentes realidades locales, y con la incertidumbre que todavía existía, pues, ya en verano del 2020, ¿cómo afrontáis
esas realidades. En concreto en el Prat abordasteis con un acuerdo de ciudad para la reconstrucción social, ¿no? Sí, yo creo que eso es una estrategia parecida a la que hicimos en muchas de las ciudades, ¿no? Es decir, en primer lugar, hacia junio, julio de 2020, ya vimos que la única solución era eso, un acuerdo, y como referías, ¿no? Con todas las fuerzas políticas, con todos los agentes sociales de la ciudad para lo que llamamos reconstrucción. Y aquí también lo que intentamos es que no solo hubiera el consenso de las fuerzas políticas que tenían grupo municipal, sino evidentemente de todas las entidades sociales de la ciudad, sindicatos, las asociaciones empresariales y de comerciantes. Y en cuanto a partidos, también quisimos que participaran del acuerdo aquellos partidos que no tenían o no tienen representación municipal, pero que por ejemplo sí lo tienen parlamentario, ¿no? Porque desde luego el problema debía afrontarse también desde desde el máximo consenso, tanto social como político. Entonces, evidentemente se trataba ya, y es lo que decíamos, ¿no? Habíamos visto que con 1 millón de euros que habíamos puesto del plan de contingencia no había para nada, reconstruir absolutamente todo el presupuesto del año 2020, plantear de nuevo el plan de actuación municipal para adaptarlo a las inversiones, a las circunstancias, sabiendo que iba a haber mucho más gasto, sobre todo en acción social, y para dotar este acuerdo de reconstrucción. Y también entender, y yo creo que es una perspectiva que no debemos perder ahora todavía, ¿no? Y que yo creo que en ese momento todo el mundo lo veía claro, pero ahora parece que no lo vemos tan claro, ¿no? Que es la oportunidad que suponía que la reconstrucción no fuera una reconstrucción a lo mismo, sino que hubiera realmente una transformación. Y en ese sentido, claro, nosotros aprovechamos ya, dijéramos, algunas de las políticas que ya eran estructurales para nosotros y que ya considerábamos básicas en nuestra transformación social, pero a largo plazo, que veníamos haciendo desde siempre, pero que había que identificarlo, por eso decíamos ahora más que nunca, ¿no? Y decíamos que ahora más que nunca el Prat, ¿no? Ahora más que nunca, después de esa visión de que habíamos visto de solidaridad, de que la gente realmente se acercaban unas a otras y que veíamos como que la salida a esto solo podía ser para mejor, ¿no? Aprovecharlo, y dentro de ese pacto pues que luego no hubiera discusión de cuáles eran las estrategias que digo, más que de reconstrucción, debían ser de transformación, ¿no? En 4 pilares básicos. Por un lado, la cohesión social, como ya hemos dicho, no dejar a nadie atrás, mantener esa acción comunitaria que nos permite pues, ser una ciudad y una comunidad cohesionada. Proteger y dinamizar el tejido social, el tejido comercial y el tejido empresarial, las pymes, las pequeñas empresas. Lo pasaron realmente mal los comercios con todo el tiempo de cierre. Hicimos un esfuerzo porque no hubiera ninguna persiana cerrada, que se pudieran levantar las persianas. Muchos comerciantes no eran capaces de reanudar su negocio después de tantos meses cerrados. Les ayudamos económicamente como pudimos y como el interventor nos dejó, porque como siempre luego estas cosas una cosa es lo que intentas y otra cosa es lo que el interventor te acaba dificultando el poder entregar unas ayudas, por ejemplo, en los plazos en los que pretendíamos, ¿no? Seguir potenciando el trabajo cooperativo. En el Prat también es verdad que tenemos muchas entidades sociales y cooperativas y que lo habían estado pasando muy mal y que siempre necesitan un impulso y la ayuda de la administración, pero en este caso todavía más. Y una cosa que también es muy importante para nosotros, que es la protección tanto del espacio natural como del espacio agrícola. Además, la particularidad del Prat, pues lo apuntaba antes también, ¿no? En medio de un área metropolitana, pero en medio, o sea, en el centro prácticamente, un área metropolitana de 3.300.000 habitantes aproximadamente, que coexista una ciudad como la nuestra, 65.000 habitantes, con todas las zonas industriales, polígonos industriales que tienen, 2 grandes infraestructuras, puerto y aeropuerto, y además espacios naturales protegidos y un parque agrario, es realmente un equilibrio muy complicado. Y éramos conscientes que teníamos que dotar todavía de más protección, porque nos habíamos dado cuenta, lo que decía antes del parque agrario, la importancia de la agricultura de proximidad, de tener alimentos frescos todos los días, porque en toda esta estrategia, o sea, en toda esta pandemia, habíamos mantenido los mercados que hacen los payeses, los agricultores locales en la ciudad, y que los habíamos mantenido para dotar de alimentación fresca a nuestra ciudadanía, ¿no? Y la importancia también de los espacios naturales. Cuando tenías un momento para salir y podías disfrutar de esos espacios naturales, se da incluso la circunstancia
de que mucha gente del área metropolitana desconocía esa zona de espacios naturales a la que se puede acceder prácticamente en metro. O sea, a una parada de metro a 10 minutos estás ya andando en medio de un delta, ¿no? Pero es que además lo desconocían también ciudadanos y ciudadanas nuestras. Y dices, ostras, pues yo nunca había llegado tan lejos, no había llegado hasta tan lejos a través del río, no había llegado por la playa, siempre iba a la playa, pero no me preocupaba de ver los espacios naturales, etcétera, y por lo tanto debíamos todavía, esa oportunidad debíamos aprovechar para dotarlo de más protección. Y luego la realidad de la lucha contra el cambio climático, la transición energética, ya habíamos iniciado, ya habíamos planteado políticas de transición energética y creíamos que la innovación, cuando hablamos de innovación en esta reconstrucción, tenía que venir de esa mano sí o sí. O sea, o hay una innovación y una transformación en cuanto a nuevas tecnologías y a una nueva industria relacionada con esa transición energética y con el cambio climático, o no será posible. Pero además de todo eso, que eso más o menos puede ser común a muchos lugares, en el Prat nos encontramos en que en febrero-marzo del 2021 nos viene una entidad pública como es AENA, o semipública, y de la mano del Ministerio de Transportes, a decirnos que nos quieren ampliar la tercera pista del aeropuerto destruyendo espacios naturales y destruyendo el parque agrario. Por lo cual, en toda esa estrategia de reconstrucción, y cuando nosotros precisamente estamos intentando dotar de más protección todas esas zonas y espacios naturales y parque agrario, nos encontramos con tener que luchar contra un monstruo como es un ministerio y como es algunos partidos políticos que apostaron por ese tipo de inversiones y que nos estaban diciendo precisamente lo contrario del mensaje que nosotros estábamos transmitiendo, ¿no? Sino que el desarrollo, la reconstrucción venía por el antiguo desarrollismo, por el pelotazo, por una promesa irreal de puestos de trabajo que además son precarios, etcétera, etcétera, cuando nosotros precisamente estamos apostando por lo contrario. Lo bueno de esto es que conseguimos poner en el debate y poner en la agenda política una cuestión tan importante como es la ecológica, ¿no? Y como es la importancia de un parque agrario dentro de un área metropolitana. Y que conseguimos además ser hegemónicos y sobre todo desde el municipalismo, ¿no? Es decir, los apoyos venían fundamentalmente de las ciudades, no tanto de los partidos políticos. Mientras los partidos políticos decían una cosa en el Prat, por ejemplo, en la Generalitat decían otra, o en el Estado decían otra diferente, ¿no? Y en cambio siempre la solidaridad la encontraba siempre desde el mundo municipal y desde los alcaldes y alcaldesas fuera del color que fuera. Las mociones se aprobaban, mociones a favor o en contra de la ampliación del aeropuerto, en lugares que gobernaban partidos que luego estaban apostando por esa reconstrucción. Pero lo digo sobre todo como reflexión, ¿no? Cuando nosotros pensamos y tenemos claro y nuestra estrategia es que precisamente es la protección de los espacios naturales, que precisamente es la transición energética, que precisamente la innovación es lo que va a transformar, todavía hay quien insiste en que esa reconstrucción debe ser a la antigua usanza, ¿no? Cuando además Europa nos está diciendo cuál es el camino a seguir, ¿no? Y ahora que antes hablábamos también de los fondos Next Generation. Entonces yo creo que aquí lo que apelo también es que no perdamos, ¿no? Esa ilusión que tuvimos diciendo que la reconstrucción era posible en una transformación, ¿no? Que al final lo que podemos conseguir es una revolución, ¿no? Y no solo volver al antiguo sistema. Y aquellas cosas que hacíamos mal, realmente ahora tenemos la oportunidad de cambiarlas y de transformarlas. Por lo tanto, ahora más que nunca, yo creo que es importante que las fuerzas de izquierda recordemos que hay otra forma diferente de hacer política y otra forma diferente de innovar y que es posible un crecimiento sostenible y que además sea, pues eso, que sea sostenible con el medio ambiente, que sea sostenible con las personas y que no sea solo a costa de lo de siempre, ¿no? A costa de destrucción del planeta y a costa de destrucción de salarios y de destrucción y de convertir a más vulnerables en aquellas personas que ya lo están pasando bastante, ¿no? Y vamos con Maite. Cuando todavía estábamos en esos coletazos finales del desconfinamiento, estaban las desescaladas, en el equipo de gobierno de Rentería se empieza a elaborar ese plan de choque para hacer frente a las consecuencias que va a tener toda esta primera crisis. Llega el momento de poner en marcha esos recursos. ¿Cómo? Vale, estamos
anterior. Empieza el desconfinamiento y empezamos a darnos cuenta que tenemos que tomar medidas que ayuden al desescalamiento, porque nos encontramos con una realidad mucho más compleja de la que inicialmente preveíamos. Es verdad que aquí en el Ayuntamiento de Rentería las formaciones políticas que están representadas trabajamos todos a una para sacar unas medidas de choque y unas medidas de transformación y de ayuda que fueran lo más reales, lo más viables, y lo que estudiando el tipo de ciudadanía que teníamos y el tipo de comercio, lo que más necesitábamos. Seguíamos poniendo a las personas en el centro, pero también entendíamos que teníamos que cuidar el tejido social y económico que tenemos en el municipio, y veíamos que era necesario intervenir. Creamos un plan de choque, pero nos dimos cuenta que este plan de choque tenía una doble visión, tenía un cierto número de medidas que eran a corto plazo, otro cierto número de medidas que eran a más medio o largo plazo. Y ponemos unas medidas que no solo ayudan e inciden en el ecosistema económico, sino en el ecosistema del tejido económico local. Con todo esto creamos un primer paquete de medidas, de 16 medidas, con un presupuesto de 3 millones de euros, que para un ayuntamiento como Rentería es, aparte de seguir cumpliendo con todas las necesidades que tiene el pueblo, sacar 3 millones de euros para crear un paquete nuevo de medidas para ayudar y para volver a regenerar ese tejido que se estaba cuanto menos resquebrajando, es un esfuerzo muy importante. Entonces contemplamos un paquete de medidas con 16 medidas. Las voy a leer porque es verdad que había un montón. Estas medidas, como bien quería decir, nos ayudan a la economía doméstica y al tejido asociativo. Entre las medidas que tomamos estaba un calendario fiscal flexible. Esto es, los ciudadanos y las ciudadanas íbamos a recibir los recibos exactamente igual que recibíamos hasta el momento, hasta antes de la pandemia, pero podías decidir pagarlo en ese periodo hasta el 31 de diciembre, o cuando te llegaba, o hasta el 31 de diciembre, cuando mejor te viniese, de una parte entera o fraccionado. Hicimos recálculo de las tasas municipales, incrementamos un 25% el presupuesto destinado a ayudas sociales, que aquí estamos también muy por encima en el término de ayudas sociales, y es un departamento del cual estamos muy orgullosas. Ahí pusimos ayudas a los permisos de conciliación que no tenían prestación y se solicitaban, eran permisos sin sueldo que pedíamos las personas y no estaban, no nos los abonaban. Entonces desde aquí salió una cantidad para poder paliar esa necesidad. Subvenciones de apoyo a la actividad económica local, a las microempresas y personas trabajadoras por cuenta propia. Se hizo una línea de microcréditos muy importante de interés al 0%. Se complementó el subsidio extraordinario para las empleadas del hogar. Las empleadas del hogar, un sector feminizado que ha sufrido muchísimo esta pandemia, entonces ahí incidimos también. Luego Culturlavea, que es la programación cultural online, porque también es verdad que la cultura sufrió muchísimo. Rentería es una fuente de cultura. Rentería es un sitio, un pueblo donde vas por todas las calles por las que vayas, hay algo relacionado con la cultura, pero es verdad que nuestros artistas no podían actuar, no había exhibiciones, no había nada, entonces ahí también hubo una fuente de ayuda. Y luego un incremento extraordinario de las subvenciones nominativas que tiene el Ayuntamiento con las asociaciones del municipio, ¿no? Para un poco sostenerles. Y luego nos dimos cuenta que aparte de esto necesitábamos medidas de reactivación, porque ya había parte de nuestro tejido local económico que estaba dañado. Y para ello creamos, por ejemplo, cheques de consumo local. Esto ayuda a la economía doméstica, pero también ayuda al tejido económico-social.
se creó una campaña de comunicación de apoyo a la economía, se dinamizó la calle y los comercios, se impulsó la venta de la producción comarcal del primer sector a través del comercio local, un poco en la línea de lo que comentabas tú. Se hicieron subvenciones para contratar a personas que están desempleadas, se hicieron subvenciones para contratar entidades, para la contratación de entidades del tercer sector, y también tuvimos ayudas que financiaban gastos domésticos a la vez que se movilizaban los gremios. Con todo esto vuelvo a decir, un presupuesto de 3 millones de euros que se sacó rascando de todos los rincones, pero siempre cuidando que lo que ya estábamos dando hasta ahora no se les quitase a nuestros ciudadanos y a nuestras ciudadanas y a nuestro tejido, ¿no? Este recálculo de tasas municipales, por ejemplo, aumentó en un 55%, o el 25% que se incrementó del presupuesto destinado a ayudas sociales fueron 271.000 euros, o las subvenciones de apoyo a la actividad económica local a esas microempresas y esas personas trabajadoras por cuenta propia fueron de 1.700.000 euros, y así un montón de dinero, las ayudas, por ejemplo, para financiar gastos domésticos y que a la vez movilizan a los gremios, 340.000 euros. Con eso quiere decir que es verdad que aquí en Rentería ese primer plan de choque y de reactivación fue muy completo, y además hay veces que no nos paramos a escuchar ese reporte de la ciudadanía, ¿no? Porque es verdad que nosotros vamos haciendo actividades, vamos tomando medidas, pero claro, nosotros con nuestro prisma, que aunque queramos ponernos en el sitio de otras personas, quizá no nos estemos colocando bien. Pero es verdad que el reporte que hemos tenido de la ciudadanía hacia el ayuntamiento ha sido magnífico. Entonces, yo realmente estoy muy orgullosa. Vale, es que ricas comete. En Rivas hacia Madrid, esto de llamasteis pacto de ciudad, no me equivoco, ¿en qué consistía en ese proyecto? Bien, bueno, lo que ocurría, como explicaban mis compañeros, después de cuando empezó ese desconfinamiento, pues yo creo que todo el mundo se sentía absolutamente interpelado, ¿no?, por lo que había ocurrido, ¿no? Gente de una manera más drástica, ¿no? Gente que había perdido directamente familiares, que no se había podido despedir de sus seres queridos, gente que tenía todavía la incertidumbre de si iba a poder volver a su puesto de trabajo, y en todo caso la ruptura, ¿no?, de cualquier normalidad. Así que lo que hicimos fue llamar a todo el mundo a participar de un espacio en esa reconstrucción, que tampoco tenía manual, cómo había que hacerlo, ¿no? Y lo que hicimos fue articular una serie de foros de participación, de debate, que armaran, ¿no?, cómo se iba a hacer esa reconstrucción. La metodología fue una serie de foros, unos foros exclusivamente ciudadanos, donde entidades vecinales y vecinos y vecinas a título particular hacían sus aportaciones, sus propuestas de cómo debería de abordarse esta reconstrucción desde su enfoque. Por otro lado, el tejido empresarial, separando el tejido empresarial de las medianas o grandes empresas que había en la ciudad y que tenían cosas que decir, es donde se generaban fundamentalmente los puestos de trabajo. Eran esas empresas grandes donde estaba la incertidumbre de si iban a volver a abrir y en qué condiciones, y luego con las personas autónomas, con los comerciantes locales. También una interlocución con lo que nosotros llamamos el pacto social en la ciudad, que son los representantes de la CEIM, de la COE en el municipio y de los sindicatos de clase representativos, y luego un foro con los partidos políticos, con todas las fuerzas políticas con representación institucional. Nosotros también desde el principio, desde ser alcalde, tenemos un grupo de Telegram de todos los portavoces, donde al final acabamos arreglando un poco el mundo, pero que viene muy bien para ir metiendo un poco ese enfoque, ¿no?, el que hablaba Miguel. No es lo mismo estar en un sitio que estar en otro, salvo que el alcalde te pregunte, oye, no sé cómo abordar esto, creo que puedo ir por aquí, ¿cómo lo veis vosotros?, ¿no? Y a partir de ahí, cuando todo el mundo aporta, pues tenías hasta la de Vox, ya se lo he olvidado, pero hasta la de Vox, que en aquel momento alineada con que había que entre todos y todas salir adelante. El resultado fue un documento, un acuerdo que
rubricamos entre todos con cinco medidas, ¿no? Y en esas medidas una serie de actuaciones, todas documentadas y presupuestadas, porque es importante saber cómo lo íbamos a hacer. El pacto era 2021, estábamos en pleno 20, el marco era 2021, ¿no? No teníamos ni idea como para planificar mucho, ¿no? Después de lo que nos había pasado. Una primera eje eran las medidas urgentes, todo lo que todavía estaba pasando, seguía muriendo la gente, seguíamos teniendo una emergencia sanitaria, toda la parte del drama social y toda la situación de emergencia económica, ¿no? Que estaba apareciendo. Los elementos de protección social, cómo se reconfiguraba un poco ese marco de cuidados, de ayuda de los servicios sociales y realidades que no existían antes, ¿no? Estoy pensando en la gente que vivía de alquiler, ¿no? Y que de repente no le llegaba el dinero del ERTE, no podía pagar, el casero le decía, cómo se articulaba y cómo se organizaba eso, ¿no? La parte de reactivación económica, cómo organizábamos el reactivar económicamente, cómo se intentaba que la gente volviera a salir a la calle a consumir para que pudieran abrir las tiendas, para que fueran seguras. Creamos hasta un sello, ¿no? de comercio seguro, con el tema de las normas de desinfección y todo esto, que no se sabía muy bien cómo se hacía. Y articulamos algo porque veíamos que era un problema empezar a organizar ayudas, porque cuando empiezas a organizar ayudas, lo decía antes Luis, pues eso, la intervención, cómo se hacen las ayudas, a quién se le dan, de qué manera. Entonces decidimos que lo más rápido era dejar de cobrar algunos impuestos, la poca fiscalidad que tiene el ayuntamiento, y bueno, pues en lugar de dar una ayuda al que tiene que abrir la terraza, lo que vamos a hacer es no cobrarle la tasa de terrazas, ¿no? Para que directamente ya no le cueste dinero o no tenga que pagar y luego pedir una ayuda para que se le abone. Entonces, bueno, pues hicimos todo que a los ayuntamientos nos ha supuesto una caída, ¿no? A la parte de la caída de ingresos brutal, ¿no? En este sentido, y bueno, de alguna manera lo asumíamos y era la aportación que había que hacer. Otro eje era fundamental, era el de los servicios públicos, y esto era importante que como eje se desarrollara, y por eso os digo que ahora se les ha olvidado a algunos, ¿no? Sobre todo de la derecha, este eje. La gente se dio cuenta de que aquí los servicios públicos son los que han salido adelante, son los que nos han dado cobertura, los que nos han dado cuidado. Hemos seguido adelante gracias a los servicios públicos. Bueno, ¿qué había que hacer con los servicios públicos para que siguieran siendo fuertes? Porque ese mantra de que lo privado es lo que garantiza la libertad de las personas, pues resulta que era mentira. Al final aquí quienes nos han curado, quienes nos han atendido, quienes nos han enseñado, quienes nos han estado llamando por teléfono, han sido nuestros servicios públicos, ¿no? ¿Y qué actuaciones íbamos a hacer en ese marco, ¿no? Ya hablamos de juventud, hablamos de deportes, hablamos de cultura, y vendemos todos elementos de cómo que identificamos como servicio público, y mucha gente nos dijo lo que le había garantizado poder aguantar todo este tiempo, ¿no? Y que había que seguir reforzándolo. Yo creo que salieron cosas interesantes. Lo tenemos colgado en la web por si queréis ver el pacto. Y luego todo lo que tiene que ver con la inversión pública, ¿no? ¿Qué intervención había que hacer en la ciudad sobre, bueno, pues sobre esa reactivación, ¿no? Cómo somos nosotros también tractores de esa activación, y un poco también lo comentaba Luis, es en esa parte un poco de agenda urbana, ¿no? De cómo vamos a articular ahora la ciudad. Y fijaros, nos ha venido bien porque dice, bueno, pues el 21 pues ya se ha acabado, ¿no? ¿Qué ha pasado con el pacto de ciudad? Hicimos una evaluación del pacto de ciudad y nos dimos cuenta de una cosa, y es un proceso en el que estamos ahora, ¿no? Nos dimos cuenta de que había que pararse a pensar que la situación de salida de esta crisis no valía con poner mucho dinero, hacer muchas cosas deprisa y corriendo. Como os decía antes, la sociedad que está saliendo, la sociedad post-COVID, no tiene nada que ver con la que entró, y teníamos que repensar un poco la ciudad. Rivas está ya por casi 97.000 habitantes, muchísimo crecimiento. Hemos estado mucho tiempo en la ciudad, vecinos y vecinas que salían por las mañanas a trabajar a Madrid, venían por la tarde, dedicaban un poco su ocio por las tardes o algún fin de semana, pero no tenían una visión de la ciudad como la que hemos tenido hasta ahora. Con estas gafas no la veíamos, ¿no? El entorno urbano, el entorno relacional, incluso la propia morfología, ¿no? de las viviendas, ¿no? Los teletrabajos, cosas que antes no existían y que había que ir integrando. Y como nos han pasado muchas cosas en muy poco tiempo, y todavía estamos aquí con las mascarillas, todavía estamos contando muertos, planteamos que antes de echar a correr, a buscar esa nueva normalidad que depende, y lo decía también el alcalde del Prat, la nueva normalidad puede ser de una manera o de otra. Ahora sí que hay que tener una posición política de por dónde queremos que salga esta sociedad, y hay un debate latente, pero cada vez también más explícito, sobre por dónde deberíamos de salir como sociedad. Pues volver a hacer algo parecido, ¿no? Interpelar a todo el mundo. Hemos paralizado directamente la ciudad, hemos paralizado a través de una consulta vecinal donde los vecinos se han posicionado si tenemos que hacerlo o no hacerlo, si nos embarcamos en esto. Hemos paralizado la ciudad, hemos paralizado todas las licencias de obra nueva, de viviendas, y estamos repensando la ciudad. Estamos
generando qué pasa, qué queremos, qué modelo de futuro queremos ser, qué modelo de sociedad queremos ser y qué cambios deberíamos de hacer ahora mismo para ir hacia ese ámbito. Estamos en un marco de revisión de agenda urbana, estamos hablando de objetivos de desarrollo sostenible, de Agenda 2030, estamos hablando de que la crisis sanitaria ha aflorado una crisis de desigualdad brutal y que además teníamos una crisis climática que algunos negaban y ahora cada vez es más explícita. Eso tiene que tener una traducción en la realidad de las ciudades, ¿no? Bueno, pues aparte de esa reconstrucción donde parece ser que vamos saliendo para algunas cosas en mejores condiciones de una crisis anterior que solo era económica y derivó luego en otras realidades sociales, esta tiene elementos, aristas mucho más complejas, ¿no? Y por eso creemos que el modelo en el que nosotros estamos ahora, en este repensar la ciudad, y que no sabemos todavía qué va a salir, estamos en el proceso, lo terminaremos seguramente a finales de abril o de mayo, con un documento que será pues esa agenda urbana, ese proyecto de ciudad, donde intentamos que efectivamente todo el mundo se siga sintiendo interpelado, o al menos hasta ahora que la gente se sigue sintiendo interpelada en estas cosas que nos ocurren, no delegarlas ni en el ayuntamiento siquiera. Yo muchas veces a los vecinos os lo digo, os agradezco que no lo deleguéis, pero aquí nos ponemos entre todos y todas, o ningún alcalde, alcaldesa o equipo de gobierno, por muchos y visionarios que sean, van a poder plantear un modelo a futuro, ¿no? Y creo que ese es un poco el reto y eso es lo que no deberíamos de perder, ¿no? Que una vez que se nos va volviendo ya la normalidad encima, se nos acabe olvidando todo esto, ¿no? Y por eso también es especialmente interesante este acto que hacéis, porque nos permite vincular dónde estamos ahora con de dónde venimos hace tan solo apenas un año y medio, ¿no? 2 años. Bueno, y antes decía Miren que todo este confinamiento nos pilló en la precampaña de unas autonómicas aquí en Euskadi y estábamos en plena desescalada cuando las elecciones se retomaron y al final se celebraron ese 12 de julio. Y hubo elecciones y llegó agosto y se paró el país. Llegó septiembre, se formó el gobierno vasco y así volvimos a andar con esa nueva realidad y llegó diciembre y desde Irún saltó la sorpresa. Y se forma el gobierno municipal que hoy en día, es Miren parte, con el Partido Socialista y el Carrequín Podemos Izquierda Unida. ¿Cómo es entrar de repente en toda esta lógica ahora? O sea, estamos en esa resaca de pandemia aún. ¿Y cómo es entrar en ese gobierno local? ¿Cómo es afrontar esas necesidades? Ya has citado algunas antes, pero ¿cómo es entrar ya, digamos, remangarse y entrar en la vida? Muy buena pregunta. Bueno, yo creo que fue, fíjate, sí que es verdad que para todo el mundo parece que de un día para otro pasas de estar dándote de leches a de repente entras en el gobierno y empiezas a gestionar. Pero sí que es verdad que ya solamente con ese momento de apoyo y de diálogo muy abierto entre todos los grupos políticos en el ayuntamiento, empiezas a hablar ya, por ejemplo, del plan Irún Aurrera, que era nuestro plan, que al final es el pacto, llámalo, que es bonificaciones, tal, que al final estás hablando también de fiscalidad, de bonificaciones, de que si ampliar terrazas, estás hablando de ciudad también, de cómo construir ciudad y cómo quieres que sea la ciudad durante la pandemia, ¿no? Entonces, y también cómo quieres que se gestionen varios de los proyectos que igual están parados, ¿no? Que hay que retomar y hay que empujar un poco por, oye, quiero que hay que retomar esto de alguna manera. Ya estás hablando de eso. Entonces, ya directamente cuando empiezas ya en esa conversación tan fluida, pues entras ya en la dinámica de empezar a hablar también ya de cómo quieres que sea la Irún, pero ya en clave de vamos a construir ciudad, ¿no? Y ahí es donde le das forma de alguna manera a un programa de gobierno sobre 2030, los ejes 2030 y sobre esos ejes cómo construyes un Irún que sea acorde también con la realidad pandémica y con todo como ha saltado por los aires. Y ahí es donde se conforma todo, el acuerdo de gobierno, el programa, las prioridades y luego todo llega todo a una negociación política en la que ya te pones a decir, pues esta delegación la llevas tú, esta tú, y ya está. Pues el resultado ya lo conocemos y ahí es donde empezamos a gobernar, efectivamente, y empezamos a gestionar directamente. Muchos de los proyectos que defendíamos ya directamente desde la oposición, aquí tengo a mi compañero, el portavoz del grupo, que es también el delegado de Bienestar Social, y él ha podido ver directamente ya todo aquello que defendíamos de aumentar en las ayudas de emergencia social,
aumentar que no le falte a nadie la comida, aumentar los lazos más estrechos con el banco de alimentos, con el servicio, todo eso, luego directamente entró él a todo aquello que defendía a buscar la manera de gestionarlo, que ya se estaba gestionando de una manera, pero digamos, pues hacerlo un poco más a la izquierda. Y en esas, yo desde Igualdad y Euskera, pues ¿con qué me encuentro? Pues sí que es verdad que era el área de bienestar social, era la más, digamos, la más acuciante, porque era cumplir con las necesidades básicas para la vida digna. Y sí que es verdad que había muchas otras, como has presentado Maite, cultura, que era como se quedó en el cajón para cuando se pudiera, ¿no? Para después. Y deportes, el euskera también le pasó algo similar, se quedó para después, ¿no? Para cuando retomemos la actividad en la calle y las relaciones sociales, ¿no? Pues en ese momento volveremos a hablar de que hay que retomar las relaciones sociales más en euskera. Pero mientras tanto, bueno, vamos a cubrir un poco el expediente y no, porque es que no había por dónde. Y igualdad, ese ha sido uno de los grandes damnificados, porque sí que es verdad que es verdad, tú lo has resaltado, muchas de las mujeres víctimas de violencia de género se quedaron encerradas en su casa con sus agresores e incluso teletrabajando, o sea, unas situaciones totalmente brutales, ¿no? Que luego han salido, hemos visto como ha habido una escalada en los índices de agresiones sexistas y sexuales y de denuncias, claro, porque todo eso es, digamos, que la pandemia ha agravado todas esas situaciones que se viven, sobre todo en el ámbito privado y en el ámbito doméstico, ¿no? Bueno, con todo yo entro con Igualdad y Euskera, y sí que uno de los retos muy importantes era cómo retomar en esta nueva construcción de la ciudad y en este municipalismo, digamos, reforzar los lazos con la sociedad civil organizada. Porque sí que eso es una de las patas que siempre denunciábamos o apelábamos al Partido Socialista, que no cuidaba, como considerábamos que debía cuidar, ¿no? Esa relación más estrecha, esos foros más enriquecidos, donde uno no manda, uno plantea y le pueden decir, oye, esto no me gusta, házmelo mejor así, y al final tienes que generar un diálogo, y en el diálogo pues sale algo mucho más enriquecido, que igual no es lo que tú pensabas, es otra cosa, similar, pero no es lo que tú pensabas, pero al final es mucho más enriquecido, ¿no? Y esa es la gran diferencia, yo creo, en nuestra manera de gobernar una vez que entramos, ¿no? Que sí que las asociaciones y los colectivos sociales sí que están viendo que hay una diferencia. Somos más cercanos, y en esta reconstrucción de cómo tiene que ser la nueva Irún, o la nueva sociedad del futuro, por así decirlo, hemos podido y estamos pudiendo hacerlo desde el diálogo con los entes, con las entidades que están en la sociedad organizada, que es voluntaria y que defiende objetivos muy concretos, pues ya sean culturales, deportivos, sociales o feministas, o llámelo como sea. Y es muy interesante, porque sí que ahí se está construyendo otra manera de hacer política, muy diferente a la que había previamente, y que poco a poco estamos viendo los resultados, más después de un año, porque esa construcción es verdad que ha tardado, sobre todo debido a las restricciones. Las restricciones no han ayudado para nada. Eso es lo que, digamos, lo que más fácil se ha perdido y lo que más está costando recuperar, y es la relación entre la sociedad civil organizada y las instituciones, porque hay que generar esos foros de debate, que el Zoom pues es muy majo, pero es esa cosa, esa herramienta, pero no se habla igual, no se debate igual, no es tan constructivo, y una se cansa de estar todo el día hablando en una pantalla. Al final esto es mucho más enriquecedor, se habla de otra manera, y la comunicación no verbal es más evidente cuando estás presencialmente. Entonces en esas entramos, y puedo decirlo, es mucho mejor estar gobernando, lo digo con todas las letras, o sea, clarísimamente. Sí. Y nada, y aquí estamos haciendo un Irún mejor, y sí que a propuesta nuestra, esto sí que es una cosa muy interesante, porque sí que se creó un foro a propuesta nuestra desde la oposición, dentro de una agencia de desarrollo que tenemos, que es Vidasoa Activa, que ahí dentro hay un foro de debate, de trabajo, donde hay entes sociales, empresariales, de todo tipo, que es Irún Ekintzan,
que a través de eso, por propuesta nuestra, se creó una especie de foro sobre el que elaborar cuáles serían los ejes de desarrollo de un Irún de futuro, digamos, con transición ecológica, tecnológica, que luego nos ha servido para, digamos, sentar las bases de los proyectos con los que estamos solicitando los fondos europeos. Entonces, una cosa detrás de otra, muy bien. Bueno, es que ricasco por vuestras reflexiones. Un poco para ir cerrando este acto, sí que os voy a lanzar una última pregunta. Y es que ahora estamos un poco en ese debate, bueno, ya llevamos ya tiempo con ese debate, ¿no? De la nueva normalidad, de cómo vamos a ir dejando para atrás esta pandemia. Pero claro, todo el mundo tiene claro que de la anterior normalidad a esta normalidad, ya cuando nos quitemos mascarillas y el debate no sea sobre las dosis de la vacuna ni nada por el estilo, sabemos que esa normalidad va a ser distinta. ¿Cuál creéis que es la gran diferencia o el gran cambio con el que nos vamos a quedar de aquella normalidad a esta nueva normalidad? Bueno, yo lo he dicho antes, ¿no? Yo creo que la conciencia colectiva solidaria, ¿no? O sea, el saber, y sobre todo el saber que hay administraciones o que cuando se organiza la sociedad, que cuando se organiza y sobre todo, y perdonad que insista, pero desde la base del municipalismo, desde la base de las ciudades, desde la base de la cercanía, desde la base no desde un despacho muy lejos, sino junto a tus vecinos y vecinas, cómo somos capaces de pensar en los demás, ni más ni menos, ¿no? Y cómo lo que llamamos acción social o acción social y comunitaria se ha interiorizado de una forma clara y Pedro se refería antes, ¿no? O sea, antes pensábamos en servicios sociales como simplemente asistenciales, como una cosa para las personas necesitadas, dejármelo decir así a lo burro, pero como las cosas de los pobres, ¿no? Y yo creo que nos hemos dado cuenta que hay muchísimas más utilidades que tienen que ver con la acción social, que no tienen que ver tampoco con tus ingresos sociales. Todo el mundo tiene necesidades de dependencia, tenga los ingresos que tenga, y tienen que pasar al final también por los servicios sociales, ¿no? Y yo aquí también creo que tenemos una oportunidad para que esa acción social, ¿no? Para que esos servicios sociales, esa acción social que hemos hecho constantemente, sobre todo desde ese punto de vista asistencial, aunque muchas ciudades ya llevamos evolucionando hacia un sistema que va mucho más allá de eso, que lo tratemos como acción comunitaria, ¿no? Y que nos sirva para cohesionar todavía más nuestra sociedad, nuestra comunidad, y para avanzar conjuntamente, para alcanzar consensos, para darnos cuenta de que al final muchas veces el sentido común va más allá de la ideología política, ¿no? Y cómo tenemos muchas más cuestiones en común, sobre todo desde la izquierda. Y aquí, como siempre, también además aprovecho y apelo a la unidad de las fuerzas de izquierda, ¿no? Y al dejarnos de estar de discursos, que está muy bien, ¿no? Y que siempre está bien que la academia acabe discutiendo y gente muy sesuda, ¿no? Pues nos discutamos sobre una coma o un punto y coma en una asamblea, ¿no? Pero que nuestros vecinos y vecinas esperan de nosotros otra reacción, y esperan de nosotras que estemos a su lado y que les tengamos en cuenta para participar y que se sientan parte, ¿no? Yo ahora pongo un ejemplo que es una cosa que me sorprende, que lo estamos llevando a cabo en el Prat. Pero en el Prat teníamos el sistema de reparto de alimentos, ¿no? a las personas vulnerables. Eso lo evolucionamos en la legislatura anterior, y evolucionó hacia una cosa que le llamamos pues el punto solidario, ¿no? Y en el que más allá de una entrega simple de alimentos, pues se combinaba con un voluntariado, y en el que además era posible que los lotes no fueran idénticos, sino que se pudieran pues tener en cuenta las necesidades concretas de las personas. Lo combinamos también con tarjetas monedero para que no hubiera tampoco esa estigmatización de las personas. Pero ahora hemos avanzado hacia un modelo que le llamamos tienda, que es como un supermercado en el que las personas pueden ir y coger lo que necesitan con su asignación en monedas que le corresponde, ¿no? Pero para mí lo revolucionario de esto que estamos consiguiendo y que está funcionando, y que llevamos ya varios meses y está funcionando, es que los voluntarios son las mismas personas que reciben las ayudas. Y de alguna forma tú estás recibiendo de la sociedad pues una ayuda de tu comunidad, ¿no? Porque estás recibiendo alimentos, porque no tienes, aparte más allá de los talleres de formación, de lo que se puede hacer, pero siempre tú estás ahí, pero no te sientes
tampoco un lastre, sino que estás ayudando y estás dedicando 2, 4, 8 horas, las que sean, a la semana, a hacer de cajero y cajera. Y que un día estás ahí comprando y al día siguiente estás tú cobrando con esas monedas virtuales la compra que te corresponde esa semana, ¿no? Pues está funcionando estupendamente. No solo así, sino que a las personas cuando les dices, hombre, tendrías que dedicar 2 horas, 4, 8, te acaban viniendo el doble, ¿no? de las que se han comprometido. Porque piensan, si no tengo otra cosa que hacer, voy aquí, por lo menos estoy ayudando a otras personas que lo están pasando mal. No solo eso, sino que incluso usuarias y usuarios que han dejado de percibir alimentos continúan yendo como voluntarios y se encadenan en asociaciones y en entidades, ¿no? y generando comunidad, generando asociacionismo en personas que seguramente nunca habían pensado en formar parte de una entidad porque bastante tenían con preocuparse de no tener que comer. Y bueno, yo creo que eso es un ejemplo también de cómo debemos evolucionar también este sistema de acción social y comunitaria y cómo al final la izquierda debemos dar respuesta a lo que realmente se espera de nosotras. Y eso, pues aquí que estamos de diversas fuerzas políticas, ¿no? Pero que confluimos en los mismos espacios, yo creo que no se nos debe olvidar nunca y debemos aprender que con la unidad avanzamos, que si no nos quedamos atrás y nos acaba ganando la derecha. Vale, yo estoy un poco, o sea, bastante de acuerdo contigo y muchas de las cosas que has dicho tú las hubiese dicho yo. Yo sí que me quedo con esta pandemia, ¿qué me gustaría que quedase después de esta pandemia? Me gustaría que quedase como pozo asentado todas estas redes de apoyo, toda esta solidaridad que hemos tenido, este querer participar en crear tu ciudad, el ver cómo la quieres, cómo la podemos construir, todos esos foros ciudadanos que tú estabas comentando. Creo que eso ha llegado para quedarse. Es verdad que aquí en Rentería hay muchísimos foros, es algo que se trabaja fenomenal, pero hay un antes y un después de la pandemia. Creo que es muy importante que tengamos claro, es verdad que es el momento de construir como queríamos construir, de que los cambios vengan ahora y no que volvamos a lo que teníamos anteriormente. Ahora estamos nosotros aquí, ahora está la izquierda aquí y está la ciudadanía con nosotros. Entonces, completamente de acuerdo contigo y creo que ese pozo, esas redes sociales, esa comunidad es el pozo que tiene que hacer que las ciudades avancen y se reconstruyan. Pero avancen y se reconstruyan hacia algo muchísimo mejor de lo que teníamos antes, hacia algo muchísimo más humano de lo que teníamos antes. Yo iría un poco sin especificar tanto, pero creo que iría por ahí. Sí, vale. Sí, gracias. Yo creo que estamos en un momento crucial, ¿no? Y incluso yo creo que no somos conscientes del momento histórico en el que estamos, ¿no? Siempre hablamos de momentos históricos, llevamos ya mucho tiempo y suena, y por no repetirlo no dejan de serlo, ¿no? Porque, fijaros, lo que hay es mucho cansancio, sigue habiendo mucha incertidumbre, la gente está activamente desinformada y nunca ha habido contextos tan tóxicos, ¿no? de desinformación, y hay como dos fuerzas opuestas, ¿no? Estamos hablando de que hay que salir y hay unas claves que hemos aprendido, ¿no? Supuestamente hemos adquirido un aprendizaje de lo que ha ocurrido, pero ese aprendizaje puede ir en un sentido o en otro, ¿no? Yo creo que todos habéis leído o conocéis de Maslow, de un psicólogo humanista del siglo pasado, esa pirámide de necesidades sociales, ¿no? Y cómo la parte más baja de la pirámide, que tiene que ver con las necesidades más básicas, con las fisiológicas y con un elemento que tiene que ver con la seguridad, ¿no? Hasta que no pasas de la pirámide de la seguridad y empiezas a generar los afectos, las relaciones sociales, el poder ser, ¿no? Un ciudadano, una ciudadana activa que mira hacia los otros, ¿no? Y en este estadio previo de la seguridad, pues uno mira para su familia, su trabajo, su salud, sus necesidades más concretas, ¿no? de protección de los suyos, ¿no? Y estamos en ese escenario. Si no intervenimos en ese escenario de protección, tenemos a una derecha que lo que está es cómoda en que la gente esté en esa situación de incertidumbre, de lo suyo, de lo concreto, de lo próximo, para decirle quiénes son los culpables de eso y poderlos mantener en ese espacio, ¿no?
Y no hay que irse muy lejos, lo estamos viendo en las elecciones de Castilla y León, lo estamos viendo, ¿no? Como sobre ciertos bulos se plantean debates políticos. Hemos visto cómo el Partido Popular se van los alcaldes a Bruselas a disparar contra los fondos europeos porque este dinero viene a garantizar eso, a disparar contra la reforma laboral que viene a garantizar derechos a la gente en ese elemento de protección, de poder saltar y pasar esa página de la necesidad. Hemos visto ocupar ayuntamientos, ¿no? como el de Lorca, en torno a mentiras, al miedo a perder el trabajo, a perder esa certidumbre básica, ¿no? Y ese es el debate, no hay que irse a Donald Trump, ni hay que irse a ningún sitio, los tenemos todos los días y los tenemos en nuestros barrios. Y están en esa tesis. O invertimos en lo público, lo desarrollamos, lo ensanchamos y garantizamos. Por eso es importante gobernar. No todo el mundo de la izquierda le dice que le parece que es maravilloso gobernar, es que para esto nos presentamos. Si no, montamos una asociación de vecinos y hacemos cosas muy chulas, ¿no? Que se hacen cosas muy chulas. Pero un partido político está para gobernar, para tener contradicciones y para intentar cambiar las cosas. Siempre mucho menos de lo que quisiéramos, pero desde luego dando pasos firmes. Y esa es la realidad en la que estamos. Y ese es el contexto actual. En función de que garanticemos que la gente tenga derechos suficientes para poder mirar más allá, para poder hablar de esas agendas que como ciudadano o ciudadana yo puedo participar, pero si estamos dentro de casa sin poder saber las certidumbres básicas, va a ser muy difícil. Por eso disparan contra todo aquel que garantiza derechos, por eso ahora hablan del miedo a este salario mínimo que se ha subido, o evitan, por la medida que puedan, que las administraciones públicas reciban fondos para fortalecerse los ayuntamientos y los entornos. Por eso es importante que el aprendizaje de la pandemia no lo perdamos y fortalecemos más si cabe todo esto, porque lo que necesitan o que nos necesitan es con miedo a perder el trabajo, con miedo a perder familiares, con el miedo a nuestra salud. Esa es una clave fundamental y es el juego histórico en el que la derecha siempre ha intentado confrontar socialmente, ¿no? Buscar a la gente culpables de su realidad, que normalmente suele ser siempre la pelea entre el último y el penúltimo de la lista. Siempre les ha ido bien, es una vieja método, ¿no? de la derecha en contextos de crisis, y la izquierda sabemos dónde está la salida y dónde está la solución. Hace falta mucha alianza y sobre todo hace falta muchísima red. Nosotros, Luis y yo compartimos en la FEN, la Federación de Municipios, el grupo municipalista, donde diferentes alcaldes, alcaldesas, equipos de gobierno participamos, nos damos apoyo, trabajamos juntos y somos conscientes que además es desde abajo, desde lo local, donde también se apuntala y se trabaja a nivel general, ¿no? en el gobierno del Estado. Y ahí tenemos también unas comunidades autónomas que están reteniendo fondos y que están planteando con una agenda también ideológica. Yo vengo de Madrid, no hace falta que os lo cuente, cómo están reteniendo eso para seguir garantizando. El debate ayer en la Comunidad de Madrid no tiene nada que ver con esto. El debate ayer en la Comunidad de Madrid era entre Ayuso y Vox y Monasterio, a ver si cuánto le echamos la culpa a los menas, a esos niños que vienen de otro país, a esos niños y niñas que vienen de otro país, de los problemas que hay en la comunidad. Imaginaros, ¿no? 30 años de gobiernos de la derecha, recibiendo más fondos que ha recibido la comunidad autónoma. Pues el debate ayer, lo podéis ver en los medios, era eso, de postureo absoluto, porque están absolutamente de acuerdo con todo esto, pero a veces necesitan cierto postureo para ver si salvan también, y lo veremos este domingo, los muebles en Castilla y León. Eso es lo que nos obliga a trabajar muy juntitos y muy juntitas a toda la izquierda, porque lo que tenemos enfrente no está para tonterías ni para debates de párrafos, de comas o de matices, ¿no? Y creo que esa es la clave y ese es el elemento en el que deberíamos de estar ocupados, no solo los representantes políticos, sino todos los ciudadanos y ciudadanas concienciados políticamente, cada uno desde el entorno que le toque, ¿no? Gracias. Gracias a ti. Oye, muy bien, ¿eh? El marco político lo acabas de establecer clarísimamente, el diálogo cuál es y cuáles son las prioridades de cada uno y cómo quieren. Sí que aparte de, cojo lo primero que has dicho, que hay mucho cansancio, y yo añadiría también, y es que hemos perdido, porque la restricción básica durante la pandemia ha sido el distanciamiento, y sí que eso nos ha afectado en la parte emocional, en la construcción emocional de quiénes somos y de cómo nos relacionamos con el resto del mundo, y se ha perdido. Se ha perdido hasta el punto de que es verdad de que la situación de las crisis de ansiedad emocionales y demás que está viviendo la sociedad es porque hemos perdido precisamente la cercanía, y tenemos que volver a aprender como sociedad a relacionarnos con gente desconocida, con desconocidos, a entablar relaciones cercanas
que eso implica también salir de tu zona de confort, de lo material, de lo que controlas, de lo que no controlas, pero es fundamental y creo que ahí no sé cómo, pero desde luego desde lo municipal tenemos que articular, yo estoy dando vueltas, articular medidas para hacer que la gente, una vez que ya lo permita la pandemia, que yo creo que ya después de esta ola ya no van a quedar más, volvamos a acercarnos, a relacionarnos cercanamente, porque necesitamos imperiosamente, como personas, como seres humanos, recuperar eso. Porque si no estamos muy mal, si no, no vamos a poder construir nada. La sociedad civil organizada está cansada, agotada, con una sensación de apatía tremenda, de no saber si tirar la toalla o seguir adelante, y falta ilusión por el futuro. Entonces tenemos que crear esa ilusión por el futuro a través de proyectos, a través de crear espacios de creación, de animar a la gente, y fundamental también, suscribo todo lo demás que habéis dicho, y por no alargar, que esto ya está cogiendo un cariz un poco largo. Vale, nada, pues para finalizar, agradeceros de nuevo la asistencia. Sí que me quedo con un par de cuestiones que un poco son sobre las que han girado la charla, y es que recuerdo en aquellas asambleas que hacíamos en la universidad, que al final ahí hablábamos de la centralidad de los cuidados, de la necesidad de hacer comunidad, de esa necesidad que al final se plasmaba en lemas como que el pueblo salva al pueblo. Y es que al final toda esta pandemia, todo este contexto que hemos vivido, al final ha puesto en manifiesto que efectivamente solo el pueblo salva al pueblo, solo el pueblo generando esas redes comunitarias, generando esas relaciones de cercanía, apoyándonos los unos a los otros, las unas a las otras. Es así como podemos afrontar este tipo de situaciones y salir adelante. Y ese pueblo, además, necesita también tener en esas instituciones que gestionan lo público representación. Necesitamos que ese pueblo esté ahí, porque precisamente son esas políticas públicas, esos recursos públicos y esas instituciones las garantes de que los recursos públicos se destinen a este tipo de cuestiones. Que cuando hablamos de la centralidad de los cuidados o la centralidad de muchas cuestiones que hemos desarrollado en esta charla, es así como se garantiza que se van a destinar para ello. Y para finalizar, y es un poco también cogiendo lo que decía Pedro, y es que esas personas que teníamos hablaba de la militancia en la universidad, pero todas aquellas personas que teníamos la militancia más allá de la universidad, también teníamos esa conciencia de que era la unidad lo que teníamos que desarrollar, eran esas diferencias las que teníamos que superar, y precisamente porque el objetivo es este. Había un lema de la Revolución de los Claveles que decía que la lucha es alegría, y eso lo tenemos que tener en cuenta, porque precisamente luchar por estas políticas, luchar por estas cuestiones que creemos tan justas, precisamente es lo que trae alegría, lo que trae unidad, lo que trae comunidad y lo que trae todo este compromiso. Así que nada, muchas gracias por venir. Es que ricasco guztioi ere por aceptar nuestra invitación y venir a hablarnos de vuestras realidades, y nada, pues hasta ahora.